de Jesús, nuestro Dios todopoderoso. Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, su nombre admirable. Amén. Gloria a Dios. Es hablar de ese Dios que, aunque nosotros lo mencionamos como Elohim, como Jireh, como Adonai, es el mismo Dios del pueblo de Israel. Es el mismo Dios que nosotros adoramos, porque en Él hemos creído. Amén, gloria a Dios. Así que vamos para no perder la secuencia, hermanos, de estos temas que estamos llevando. Amén. Vamos a hablar hoy de Jehová Nisi. Amén. Jehová Nisi. Para ello vamos al capítulo 17 de Éxodo. Amén, gloria a Dios. Éxodo 17, aleluya, gloria a Dios. Éxodo 17, amén. Leo para ustedes, hermanos, más que nada el versículo 15. Vamos a situarnos ahí. Dice: y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Esto es Jehová mi estandarte. Amén, gloria a Dios. Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Voy a leer los versículos 8 hasta el 15, que dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escogeos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Esto es Jehová mi estandarte. Y el 16 dice: y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Amén, gloria a Dios. Solo habían transcurrido unas pocas semanas, hermanos, desde el momento en que los hijos de Israel abandonaron Mara. ¿Se acuerdan de Mara? Las aguas amargas, el lugar de esas aguas amargas, hasta que llegaron a Refidim, la escena de la revelación de Jehová de sí mismo a ellos como Jehová Nisi, Jehová mi estandarte. Amén, gloria a Dios. En Mara, hermanos, vamos a recordar en la curación de las aguas amargas de ese lugar. Él se había revelado como Jehová, a ver si se acuerdan, Jehová Rafa, que quiere decir Jehová mi sanador, o el que sana, el único que tiene el remedio para todos los pecados de la humanidad, el bálsamo para los dolores y sufrimientos de su gente, que ha endulzado las aguas amargas de la miseria y la muerte humana a través de Jesucristo, el árbol de la vida y las aguas dulces y vivas. A su nombre,
Aleluya. Qué precioso contexto hermanos, de saber que Él es nuestro sanador, pero que también Dios es nuestro estandarte, y que a través de Jesucristo, su Hijo, podemos nosotros tener derecho al árbol de la vida, al árbol de la vida y de las aguas dulces y vivas. Aleluya. Los hijos de Israel habían ido de Mara a Elim, en lugar de refrescarse y descansar. Éxodo capítulo 15, versículo 27. Éxodo capítulo 15, versículo 27 dice la palabra: y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Desde ahí, hermanos, viajaron al desierto de Sin. Amén. Gloria a Dios. Desde ahí, desde ese oasis que habían disfrutado, donde murmuraron contra Moisés, dice, porque no había comida, y donde anhelaban las ollas de carne en Egipto. Allí Jehová apareció en la nube de gloria y comenzó a alimentarlos con maná del desierto. Luego llegaron a Refidim, donde no había agua. Éxodo 17. En Mara las aguas eran amargas. Aquí no había agua en absoluto, y la gente tenía sed de agua. ¿Usted alguna vez ha sentido sed, hermano? Sed física. ¿Ha sentido sed en alguna ocasión? Nosotros decimos sequía, ¿no? Tengo sequía, tengo sed. Amén, gloria a Dios. Y cómo es de feo tener sed y no encontrar cómo saciar esa sed. Amén. El hambre es difícil y lo suficiente desalentador para soportar, pero los sufrimientos y tormentos de la sed, hermanos, son insoportables. Amén. Vea que se resecan los labios. Queremos agua. Recuerdo hace años, hermanos, que se nos ocurrió a un primo y a mí venirnos desde Constitución. En ese tiempo era pura terracería. Venirnos de Constitución hasta Cintalapa en bicicleta. Yo tenía una bicicleta que mi hermano me había regalado, una roja Bronco, era la marca, me acuerdo todavía. Y entonces tomamos la decisión con ese mi primo, la salidez dentro de nosotros, de decir, vámonos en bici. Él tenía una tipo así como de carrera, ¿no? ¿Será que vamos a aguantar? Sí, vamos a aguantar, vámonos. Y entonces de Constitución, hermanos, bajamos, llegamos al desvío, y luego desde el desvío, pura bajada hasta llegar a Río Negro. Río Negro para acá, ustedes conocen ahí, hermanos, antes de que estuviera pavimentado era una subida con mucha piedra y feo. Y entonces intentamos subirlo en bicicleta. Nada más caminamos como 100 metros en esa subida así, esa pendiente que está así, y luego ya bajarnos y empujar la bicicleta sin desayunar. Y ahí venimos empujando la bici. Hermanos, en esa subida, que son aproximadamente, yo creo que son como un kilómetro de pura subida, ahí se nos acabó las fuerzas. Y ni agua. Había un arroyito en el fondo de un barranco, pero si decíamos, vamos a tomar agua, y para subir, ¿cómo? Hermanos, si ahí venimos, esperamos un rato a que nos pasara el cansancio y a ver si un carro nos alcanzaba para subirnos, subir las bicicletas y venirnos en el carro, y nada.
Al llegar a la cumbre, como pudimos, ahí sí pura bajada otra vez, hasta Río Chiquito. Nos subimos y qué alivio. Pero la sed, hermanos, se tornaba casi insoportable. Llegamos a Río Chiquito, buscamos agua. En ese tiempo era tiempo de seca, seco el río, hermanos. No había agua. Entonces me acordé que más adelante había por ahí algún arroyito aquí por San Sebastián. Le dije a mi primo, vámonos hasta allá, a ver si llegamos y en eso nos alcanza el carro. Porque había una esposita ahí, pero estaba llena de sapos, ¿no? Y casi bebíamos, hermanos, ahí. Por eso le digo que la sed es tremenda. La sensación de querer agua. Y entonces, hermanos, llegamos hasta a un lugar, casi llegando ahí por San Sebastián. Y no nos importó, andaban unas vacas ahí dentro de la poza de agua. Tomamos agua de ahí. Sabía a queso. Tomamos agua de ahí y no nos alcanzó el carro. El hambre ya hacía presa de nosotros. Y sin dinero, llegamos al Triunfo. Dábamos nada más como 10 pesos. Compramos medio kilo de galleta ovalada y pedimos ahí que nos regalaran agua. Comimos. Y yo dije, ya no aguanto, yo aquí me quedo. Pero dice mi primo, vámonos. Pero él, porque tenía un motivo de venir aquí a Cintalapa, porque lo estaba esperando la novia. Y yo no tenía ningún motivo, ¿no? Hermanos, pero hice el esfuerzo. Ya solo esa subidita es. Y ya llegamos. Y llegamos, hermano. Me duró 3 días el cansancio, hermano. No me podía levantar. Qué terrible es. Imagínense al pueblo de Israel. Eran miles que habían salido de la tierra de Egipto. Ahora la muchachitada que es que tenían sed. Hoy las panderistas pasaron un momento bien bonito ahí de convivencia entre ellas en la casa, ¿verdad? Pero rápido dice, hey, queremos agua, queremos refresco. Y el pastor buena onda dice, les voy a invitar su refresco. Les invité su refresquito y lo pasaron muy bien, muy bien. Amén. ¿Cómo es, hermano? Pero el pueblo de Israel que estaba ahí, imagínense la gritería que tenían aquellos. ¡Ey! Queremos agua, Moisés. Y se imaginaban las ollas de carne que había en Egipto, aunque los garroteaban, pero comían galán. Y ahora, hermano, estaban viviendo una situación casi insoportable. Jehová hizo que brotaran aguas para calmar la sed de la multitud. Luego vino la experiencia que ocasionó la revelación de Jehová de sí mismo a su pueblo, cuando, como Jehová Nisi, Israel descubrió que quizás había peores enemigos que incluso el hambre y la sed. Ahora se enteraron de que su camino debía ser disputado y prohibido por enemigos humanos implacables, porque entonces vino Amalek y peleó con Israel en Refidim. Ahora se presentaban a otros enemigos, hermanos. Ya no era la sed, ahora era la lucha cuerpo a cuerpo. Amén. Los amalecitas vivían un momento, en ese momento, con sus rebaños y manadas en las cercanías de Refidim. Motivos por la sospecha, los celos y el miedo, les molestó la presencia de tanta multitud de personas extrañas en el desierto, y estaban decididos a evitar que pasaran por él. Así se opusieron al propósito y al plan de Dios. Primero llevaron a cabo una especie de hostigamiento, una campaña de guerrillas contra Israel, y luego aparentemente salieron contra ellos en una batalla abierta y campal.
el que sea más fuerte va a vivir a porrazo, ¿no? A garrotazo, a espadazos, a todo lo que encontraban. Imagínense, era una guerra campal. Moisés, que está parado en la colina con las manos en alto, generalmente se ha pensado que intercede ante Dios por la vindicación de la causa de Dios en la victoria de su pueblo. Este factor de intercesión sugerido por las manos en alto fue sin duda presente e importante en la actitud de Moisés. Pero había algo mucho más importante que eso, porque la mano de Moisés estaba la vara de Dios, la vara dada por Dios, la vara de la maravilla, la vara que trajo las terribles plagas sobre Egipto, que cubrió un camino a través del mar, que hizo un camino, abrió un camino a través del mar para la liberación del pueblo de Israel, y trajo las aguas cerrando en destrucción a los enemigos de Dios. Era la vara de la mano poderosa de Dios y su brazo extendido. Qué significativo era este uso del hombre, que denota su gloria creadora, poder, soberanía, el nombre general de Dios. Es esta vara como la bandera de Dios, la que trajo la victoria. Era enfatizar fuertemente e impresionar profundamente a los soldados en guerra de Israel y su anfitrión, ansioso y vigilante, que solo de Dios dependía y a él le pertenecía la victoria. Cuando nosotros levantamos nuestras manos, hermanos, estamos diciendo: Jehová, eres mi estandarte. Amén. Contigo soy más que vencedor. Amén. Por eso, hermano, cuando nosotros levantamos nuestras manos, algo sucede. Así como el pueblo, cuando Moisés levantaba la vara en sus manos, hermano, el pueblo de Dios tenía victoria. Amén. Así también nosotros. Por eso cuando cantamos esa alabanza: levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, ¿verdad? Que como que algo nos impulsa a levantarnos y decir: Jehová, Dios de Israel, Dios de Jacob, amén, Dios de Abraham, aquí estoy, yo también soy tu hijo, tú eres mi estandarte, amén. Gloria a Dios. Por eso, aunque no tenga fuerzas, puedo levantar mis manos, amén. No importa cuáles sean las probabilidades. Entonces, según las propias palabras de Moisés, 5 de vosotros perseguirán a 100 y 100 de vosotros perseguirán a 10,000. Esa vara fue el símbolo y la promesa de la presencia, poder y trabajo. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Qué bonito es cuando nosotros levantamos nuestras manos. Por eso es importante, hermano, que cuando cantemos, lo que estamos cantando lo hagamos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Esa alabanza, hermano, en momentos de angustia, ¿cómo ha servido, hermanos? Como estandarte para nuestra vida, para decir: Señor, aquí estoy. Recuerdo antes que partiera mi cuñada Amanda, también con un cáncer terrible en su garganta, en su lengua, que le destruyó, le deformó su cara. Y ya ese día en la mañana me habló mi hermano y me dice: Dani, ven a orar por Amanda porque tiene mucho dolor. Y cada vez que le pongo esa alabanza llora, pero quiero que tú vengas a orar por Amanda. Y fui, hermanos, y le pregunté que si qué alabanza quería
que cantáramos juntos. Y ella me dice: me encanta la de levanto mis manos. Y esa quiero cantar. Y como podía, sacaba fuerzas de lo más profundo de no sé qué, porque ella era un esqueleto ya. Y entonces levantaba su manita y abría sus ojos y decía: levanto mis manos aunque no tenga fuerzas, porque las fuerzas se habían agotado ya. Ese día ella partió con Dios. Ese día que hicimos la última oración con ella juntos, ella partió con Dios. Amén. El bienestar de los santos. Israel, nuestro ejemplo. La experiencia de batalla de Israel es la analogía de nuestra propia guerra espiritual, hermanos. Amalek representa las fuerzas del orden mundial que se oponen a Jehová en todas las edades, los gobernantes y príncipes de este mundo que han elevado su estandarte contra el Señor y contra su ungido. Hay huestes que se mueven, hermano, que representan hoy en día a Amalek, que no quieren que tú le des la honra y la gloria a Dios. Más bien quieren mantener a la humanidad hundido en los vicios, en los placeres de este mundo. Los quiere tener sometidos y utilizan cualquier arma para que tú no busques a Dios. Amén. Éxodo capítulo 17, versículo 16 dice: y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Y lo vemos después, hermanos, con el profeta, con el rey Saúl. Porque siempre le hicieron la guerra al pueblo de Israel cuando ya estaban posesionados de la tierra, tenían al rey Saúl como rey. Entonces Dios le dice: ve a Amalek y ahora sí, acábalos, destruyalos, que yo te lo entregué en tu mano. Y es lo que predicaba hoy el pastor Moy allá en Jacinto Tirado: ve y destruye a todo. Sin embargo, no lo destruyeron todo, sino que dice que trajeron lo mejor de Amalek para ofrecer sacrificios a Jehová. Por eso siempre ha habido guerra. Y ahora nuestra guerra, hermanos, es constante contra las huestes, contra todo lo que se mueve en este mundo que trata de alejarte de la presencia de Dios. Amén. Por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra los de Amalek de generación en generación. Esta guerra no va a acabar, hermano, hasta que Cristo venga o que nosotros nos vayamos con Él. Siempre va a haber una guerra todos los días. Todos los días es una lucha. Amén. Pero el original podría soportar la interpretación, porque hay una mano sobre o contra el trono de Jehová. Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Representaba el mundo que se encuentra bajo el maligno. Primera de Juan capítulo 5 versículo 19 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Aleluya. Gloria a Dios. Todo lo que, hermano, nuestra lucha constante no es contra las personas, no, es contra las acechanzas, las artimañas
de Satanás. Hoy en la mañana predicaba el pastor Josué y él explicaba que Satanás no es omnisciente, no es omnipresente. Lo que es astuto. Y trata de desunir al pueblo, hermanos, para debilitarlo. Amén. Porque sabe Satanás que si el pueblo de Dios se une para hacer las cosas, hermano, Dios va con ellos y pues se pueden hacer las cosas, se pueden lograr muchas cosas cuando hay unidad. Pero cuando hay división, y eso es lo que le encanta al diablo, formar división. Y él decía, bajo el engaño de la unidad, nos unamos por acá, hagamos un grupito, mira aquí, no invitemos a que lo empecemos a hacer aquí, es que mira aquí, allá y allá, y se va haciendo, no, supuestamente fortaleciendo ese pequeño grupo, está causando una división. Y la división, hermano, no es de Dios, definitivamente es del diablo. Amén, gloria a Dios. Pero sabe el enemigo que cuando el pueblo está en el mismo sentir, que Jehová es su estandarte, que Jehová es su sanador y van para adelante, no importa lo que venga, en luchas y en pruebas, la iglesia va para adelante, sigue caminando, va unida. Hermanos, entonces ahí el enemigo tiembla, porque sabe que el pueblo, si está con Dios, es Dios quien lo fortalece. Amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Quién es tu Dios? ¿Será Dagón? ¿O Jehová de los ejércitos? Jehová Nisi. Amén, gloria a Dios, el que nos da la victoria, el que nos da la sanidad, el que nos tiene preparado un lugar y el que pelea por nosotros. Aleluya. No te preocupes si alguien te quiere hacer la guerra, porque Dios ya te lo entregó en tus manos. Amén, gloria a Dios. Amalek representa al mundo. ¿Quién era y qué representa Amalek? Amalek era un nieto de Esaú, quien despreciaba las cosas espirituales y prefería un plato de potaje o un derecho de nacimiento espiritual. Fue el primer enemigo que en aparecer ante un pueblo redimido, todos los descendientes, Amalek era descendiente de Esaú. Israel acababa de ser redimido y bautizado en la nube y en el mar. Habían participado de esa carne espiritual, el maná, representado por él mismo, por el maná, y de esa roca espiritual que era Cristo, representada en las rocas de Oreb, de la peña de Oreb. El creyente recién nacido encuentra de inmediato al anciano de la carne, confrontándolo en agudo contraste y posición al nuevo hombre del espíritu dentro de él. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, dice Gálatas 5:17, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Hermano, cuando nosotros empezamos a asistir a la iglesia, a ser constantes, a involucrarnos en la obra del Señor, a buscar la unidad de la iglesia, a participar aquí y allá, y estamos activos. ¿Ustedes creen que el diablo no se pone colocho, como dice el pastor Josué? Va a buscar la manera de
está en guerra constante, pues. Va a buscar la manera de hacerte regresar, de desanimarte. Va a buscar cualquier cosa para que tú retrocedas. Porque Amalek se representa en tu vida en esas luchas, hermano. Llega el momento en que tenemos que venir a la casa de Dios y con gozo tenemos que empezarnos a alistar. Pero cuando no hay el amor hacia Dios, se nos empieza a hacer una carga y entonces aguas. Porque te está ganando territorio Amalek dentro de tu vida, dentro de tu corazón. Los que fuimos a Jacinto hoy nos gozamos, amén. Y el próximo domingo que se celebra, hermanos, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, vamos a tener un culto especial aquí y va a estar la marimba con nosotros. Amén, nos vamos a gozar. Vamos a alegrarnos. Ya los invité. Vamos a ofrendar galán ese día, ¿verdad? ¿Para qué? Para que bendigamos, hermanos, a través de esa ofrenda a estos músicos. Ah, qué bonito sonaba la marimba hoy, ¿verdad? Y vamos a mantener la unidad, hermanos. Y aquel que no quiera, no te unas a él. Aquel que no quiere, no te unas. Únete con aquel que le está haciendo la guerra siempre a Satanás, que está luchando. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. No anda peleando con la gente, no. Anda peleando, hermanos, la batalla que Dios ha puesto en su corazón, y es hasta que Él venga. Por eso el camino del Señor muchas veces no es fácil. No se acaban los problemas, aumentan. Pero la palabra de Dios también nos dice: resiste al diablo y este va a huir. ¿Qué quiere decir? Parate firme, fajate bien el pantalón, hacerle otros hoyitos a tu faja, apriétalo bien, amárrate bien la falda, mujer. Amén, para soportar. Porque el enemigo, tenemos un enemigo astuto. Pero ¿qué creen? Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Amén, gloria a Dios. El apóstol Pablo declaró, hermanos, que la carne que mora el bien en Romanos capítulo 7, 18. Y lo consideraba como una ley en sus miembros que luchaban contra su mente y que buscaban llevarlo a la cautividad para sí mismo. Romanos 7, 18 dice: yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el no, el hacerlo. Amén. En la mente estaba, hermano. Pero en la carne, esta carne me incita a pecar. Me incita la carne. Por eso es la lucha constante entre la carne y el espíritu. El espíritu, ¿qué quiere? Nuestra mente, nuestro ser quiere adorar a Dios. Nuestra alma quiere adorar a Dios. Pero nuestra carne, ¿qué quiere? Pachanga, fiesta, diversión, cine, fútbol, cantina, descanso también, porque es una flojera horrible. Amén, ¿están aquí? Aleluya. Romanos 7, 23. Es esta carne y sus lujurias las que deben ser crucificadas en aquellos que son de Cristo, sus redimidos. Romanos 7, 23 dice:
Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Amén, aleluya. Y Gálatas 5:24, Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo, ¿quiénes son de Cristo? Alguien puede decir amén. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aleluya, aleluya. La esfera del conflicto, sin embargo, como ya se indicó, es más amplia que la del individuo. También se puede decir que Amalek representa los reinos de este mundo y su enemistad y ataques contra el pueblo de Dios, contra Israel de antaño y contra la iglesia de ahora, o contra la misma nación de hoy en día, hermanos. ¿Qué se está viviendo ahorita en el mundo? Guerra contra Israel. Israel en contra de los pueblos árabes. Amar al mundo es enemistad con Dios. Amar al mundo es enemistad con Dios. Los reinos de este mundo aún no se han convertido en los reinos de nuestro Señor y de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 11 versículo 15. Aleluya. Apocalipsis capítulo 11 versículo 15. Amén, gloria a Dios. 11:15. Apocalipsis 11:15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: en los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén, gloria a Dios. Hay un usurpador en el trono de estos reinos. Él mismo se opone y se exalta a sí mismo por encima de todos lo que se llama Dios. El anticristo, quien una vez tentó el rey legítimo con la oferta de estos reinos. Si él se derrumba y lo adora, ¿quién? Satanás. Amalek fue, como se dijo, simplemente las primicias de los paganos, el comienzo del poder y la hostilidad de los gentiles hacia el pueblo de Dios, que representa el reino de las tinieblas frente al reino de la luz, del mal contra el bien, de una mentira contra la verdad. Amén. Hubo un concierto hace algunos días, ¿verdad?, en la Ciudad de México. 400,000 personas reunidas, hermanos, ahí en el Zócalo, para darle rienda suelta a la carne y corear esas canciones de la tal cantante esta Shakira. Va a haber una marcha para Jesús el sábado de gloria en Ciudad de México. Va a estar el grupo que canta "Cómo te amamos". A ver si se llena el Zócalo. A ver si van a haber 400,000 personas. Abarrotado ese lugar. Ese día que vino esa mujer que hasta se tuvo que quitar unas costillas para que se mueva bien, no como culebra garroteada, dijera mi mamá. ¿Y qué le encanta a la gente? Eso precisamente. Yo, mira, ve a la hermana Shakira ahí todavía. Y estoy seguro que hasta de los que llegaban al templo, cuando vino aquí a Tuxtla, pagaron por un boleto para ir a ver. Espero que de aquí de la misión 12 nadie haya ido. Amén.
Y algunos se atrevieron a ir hasta el Zócalo, imagínense. Por eso, hermanos, la guerra está duro. Las ferias cómo se ponen, pues. Y mire, pues ahorita la iglesia. Alguien les dijo por ahí que no iba a haber culto, no vinieron. Pero yo nunca dije que no iba a haber culto. ¿O si les llegó un mensaje, hermano? No. Amén. Vamos a tener nuestra reunión. Amén, gloria a Dios. Dije, vamos a ir a Jacinto Tirado y nos vamos a gozar. Y aquí estamos gozándonos. Pero como la lucha, hermanos, no es contra sangre ni carne, sino es contra lo que se opone la búsqueda de Dios. Amén. Gloria a Dios. Quien una vez, dice, tentó al rey legítimo con la oferta de reinos, si él se derrumba y lo adora, Amalek fue el que ya dijo simplemente las primicias de los paganos. Dios está representado especialmente como Jehová de los ejércitos, como levantando una norma contra las naciones, de la que Amalek es un tipo, pero detrás de cada manifestación externa, el conflicto es especialmente espiritual. Porque las puertas del infierno siempre asaltan a la iglesia. Y no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra los poderes, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual en lugares altos. No los vemos, pero están ahí. No los vemos, pero sí están ahí. Son una realidad esa lucha, hermanos. Amén, gloria a Dios. Nuestra participación en esta guerra, hay un contraste sorprendente entre la experiencia en el Mar Rojo y la experiencia en Refidim. El Mar Rojo, los hijos de Israel aterrorizados entre la vista de las huestes de Faraón que venían sobre ellos, y el camino de escape prohibido por todas partes, recibieron la orden de no hacer nada, sino simplemente de quedarse quietos y ver la salvación de Jehová, en Éxodo capítulo 14 versículo 13. Porque la obra de la salvación solo Dios es el agente. Amén. Dios estaba aquí actuando en la redención, que es por gracia, solo a través de la fe. Tener la confianza de que Dios me va a salvar, hermano. Amén. Y no por obra, sino por fe. Aleluya. Que Dios me va a sacar de la aflicción en la que estoy viviendo. Parece que ya me tienen atribulado, como decía un hermano, un viejecito aquí que venía aquí a la congregación. No me atribulen, hermanos. Aunque ya te tengan entre la espada y la pared y ya estés quietecito como el pueblo, venía el ejército de Faraón atrás y el mar estaba enfrente, ¿qué iban a hacer? Ni modo de aventarse al mar, no, esperar la mano poderosa de Dios que iba a actuar e iba a abrir el mar en dos. Aleluya. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que nos da la salvación. Amén. En los momentos de angustia, Él es nuestro libertador. Él es nuestro estandarte. Amén. Por una vez entregados e introducidos en una nueva vida, apareció una guerra para ser librados. Debían pelear una buena batalla de la fe, que debe ser la experiencia de todo creyente serio. Amén. Gloria a Dios. Que hay muchos que parecen pensar que no se necesita nada más que después de la experiencia inicial de la redención. La experiencia de Israel es convertirnos contra una falacia tan mortal. No es ahora, quédate quieto y ve la salvación de Dios. Esa salvación se ha cumplido. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Moisés le dice a Josué:
con órdenes claras y nítidas. Escógenos varones y sal y pelea contra Amalek. Moisés hablaba en serio. Demasiadas personas no lo hacen. Amén. No somos salvos por obra, pero somos salvos por obras. Efesios 2:10. Efesios 2:10. Y una guerra seria. Amén, gloria a Dios. Estemos conscientes, hermanos, cuál es nuestra lucha. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén, gloria a Dios. Y una guerra seria. Amén. En Refidín, un pueblo redimido debe pelear la buena batalla de la fe. Segunda Timoteo capítulo 4 versículo 7. He peleado la buena batalla. Segunda Timoteo capítulo 4 versículo 7. Amén. Capítulo 4 versículo 7 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado ¿qué? He guardado la fe. Aleluya. Se nos dice también que contendemos seriamente, hermanos, con la disputa. Debemos de ser buenos soldados de Jesucristo, dispuestos a soportar penalidades con tal de agradar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos estamos dispuestos a ir hasta la muerte si es posible? Amén. Hay gente aquí dispuesta, que tiene fe y saber: Dios, Jehová Nisi, Él es mi estandarte, Él es mi sanador, Él es mi libertador, Él es el que va conmigo, me acompaña, mi escudo, mi fortaleza. Aleluya, gloria a Dios. Pónganse de pie, por favor. Y quisiera que viniera mi hijo Moy a acompañarme con la guitarra y que todos juntos termináramos esta reunión cantando ese coro que dice: levanto mis manos aunque no tenga fuerzas. Amén. Quizá nos faltan las fuerzas, pero asegúrate de que tu estandarte, quien levanta tu mano, amén, es Jehová Nisi, Jehová, mi estandarte, mi escudo, mi fortaleza.